yo quería tocar hoy el tema de una película que hoy en día se le rinde culto. Es decir, que es una película que no envejeció, sino que pasó a la historia y que ha servido de inspiración para todo lo que es la parte del cine de ciencia ficción, del cine de cyberpunk, del cine que habla del existencialismo, de cómo te planteas quién es el bueno, quién es el malo, si de verdad el malo tenía razón o no tenía razón. Hablamos de Blade Runner. ¿De qué año estamos hablando? Del año 82. Perfecto. De Blade Runner, que fue quizás la segunda película famosa de Ridley Scott, después de Alien de 1978. Blade Runner viene de un libro, del libro famoso de, aquí tengo el autor, que es de Philip K. Dick, que es uno de los pioneros de la ciencia ficción. Otro libro famoso de él es el famoso libro Total Recall, o Lo recordamos para usted al mayor. Es un libro excelente que Arnold Schwarzenegger hizo una película en el 92. Entonces, ¿qué sucede con Blade Runner? Blade Runner, Ridley Scott decide adaptarla y le da su visión tomando de inspiración también para todo lo que es la cinematografía, los escenarios, la fotografía, la manga japonesa. En esa foto es excelente porque ya vimos cómo él se adelantó a la era de la publicidad. O sea, ese anuncio de Pepsi, que él lo hace de Pepsi, y él crea todo un mundo muy oscuro, pero a la vez hacia dónde íbamos. A pesar de que la película ocurre en el año 2019, claro, quizás se retrasó un poco en lo que era ese mundo de Los Ángeles apocalíptico, en ese mundo no distópico, sino desordenado. Desordenado por las grandes corporaciones que se habían apoderado del mundo, pero a la vez la parte de abajo de la ciudad era un mundo donde convivían todas las razas, convivía de todo. El planteamiento de Blade Runner era un planteamiento de un cazador que se dedica a retirar, no a cyborgs renegados, sino a réplicas humanas. Entonces, bueno, tú dices, bueno, la trama es normal, no hay nada así. Pero realmente los replicantes, ellos tenían una razón válida. Lo único que querían era vivir un poco más, porque los replicantes, en base a sus habilidades superiores, mayor inteligencia y física, solamente tenían una vida de 4 años. Entonces se crearon estas unidades llamadas Blade Runner, y los Blade Runners tenían que cazarlos y retirarlos cuando llegaban a la Tierra, porque en la Tierra estaba prohibido que los replicantes vivieran. Y la película se va desarrollando de esa manera, aunque yo no le doy ningún premio a la actuación de Harrison Ford, porque el héroe enamorado, después hay una redención del personaje gracias al propio Ridley Scott, que lo voy a decir más adelante. Como actuación no fue la mejor de Harrison. Era muy gris. Tuvo quizá en aquel momento un poco de repercusión por el nombre. Quizá ya venía con cierta notoriedad un poco por Star Wars, Indiana Jones. Entonces, cuando hace esta película, le da un poco de sonido a, digamos, el nombre. En sí la actuación no te convence. No, porque en realidad fue un personaje muy gris. Pero voy a decir más adelante por qué se reivindica. Entonces la película, aquí con esta película se cometió muchos errores. Me refiero no en el sentido de la visión que tenía Ridley Scott, sino los productores. Los productores de la película le colocaron una voz en off. Es decir, que un policía tenía que relatar lo que iba pasando en la película, como estas películas antiguas policiales. Desastroso. Entonces la película fue un fracaso en taquilla. Pero cuando comenzó a salir el formato del VHS, luego el DVD, luego el Blu-ray, pues sucede que es una de las películas más buscadas. Luego en el streaming es una de las películas más vistas, más pirateadas en Google, que todo el mundo la busca. Pero entonces hay una generación que mi hijo de 13 años me dijo, papá, quiero ver Blade Runner. Ok, yo cometo un error y le coloco Blade Runner 2019. No, pero yo quiero ver la vieja. Oh, bueno, ok, vamos a ver la vieja, porque es una película que te gusta verla. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con la película? La película está siendo buscada porque Ridley Scott finalmente hace una versión del director y elimina todos los errores que se cometieron. Y la versión nueva queda tal cual como él quería. Entonces estás viendo un gran producto. Y el personaje de Harrison Ford se reivindica. Aquí voy a decir spoilers, a quienes no la han visto. El personaje de Harrison Ford se reivindica porque te enteras al final de la película que él es un replicante. No es el héroe, es un androide más. Entonces, la historia de amor que tiene con otro replicante, y a pesar de los mensajes filosóficos del policía que lo ayuda, comienzan a engranar toda la trama.
Porque la película es una inspiración filosófica para muchas cosas. Porque la película, además de lo que te hablé de la cinematografía, es el mensaje existencial que ocurre con el cyberpunk. Esa película, aunque no lo crean, sirvió para mangas y animes japoneses como Akira, de Kazunori Otomo, que Akira es una excelente película, muy compleja de anime, y Ghost in the Shell. Ghost in the Shell salió en el 95, inspirada también en Blade Runner, pero esa película Ghost in the Shell sirvió de inspiración para Matrix en el 99. Pero los autores dijeron, nos inspiramos en Blade Runner de Ridley Scott. Ujú. Entonces, en el desarrollo de esta nueva versión del director, tiene un final abierto. Tú no sabes si los protagonistas finalmente quedan felices o quedan perseguidos. Y una de las actuaciones memorables es la de Roger Howard, que ya falleció lamentablemente, que fue un buen actor, como el androide Royd, que era el villano, pero a la vez no lo era, porque él lo que estaba buscando era simplemente vivir un poco más, que mi existencia no se redujera a 4 años, que todo lo que he hecho en mi vida no puede ser que yo simplemente diga, usted caduca tal día. Entonces, el manejo de las emociones te identificas con el problema que él tiene y los que lo seguían. Y él en esa película tiene una de las escenas más memorables del cine, del diálogo, cuando él sostiene su batalla final con Drake Deckard, que es el personaje de Ford, y lo vence, y cuando Deckard está a punto de morir, él lo salva, porque Deckard iba a caer por un edificio y él lo salva, y todo el mundo, bueno, ¿pero por qué lo salva? Después de que Deckard retiró 4 de sus compañeros, o sea, los asesinó. Y él se sienta a verlo porque está apreciando la vida, y le dice el monólogo de que todo lo que he hecho se perderá como lágrimas en la lluvia. O sea, es un mensaje a la existencia humana que no importa lo que tú seas, no importa qué tan grande seas, al final te vas a morir. Entonces, no vas a dejar historia, no vas a dejar nada, sino aprecias los momentos que vives. Y todo el mundo, yo me acuerdo que mi hijo la ve, mi hijo se conmueve con el personaje. Y le dice, pero él no merecía morir, papá. O sea, y fue excelente ese cierre que dio Ridley Scott a uno de sus más grandes trabajos. Podemos decir Alien, podemos decir Leyenda, aquella famosa película de Tom Cruise y Mia Sara. Pero Blade Runner creo que es una de las películas que más lo identifica a él como director. Sin duda alguna, y además porque era una de las... Estaba casi en los inicios de su carrera. Era creo que la cuarta o quinta película más importante quizá en el orden cuando Ridley Scott dirige esta formidable Blade Runner, que es prácticamente un nombre de marca, porque Blade Runner, uno escucha al Blade Runner y siempre lo asocia con Harrison Ford, y lo asocia además con una de las películas más impresionantes del mundo del cine. Una de las cosas que más nos llama la atención, Randor, es la música también, que acompaña muchas veces los films. Para aquellos que nos gusta la música y también el cine, recordar, por ejemplo, qué es lo que sucedía en los años 80. Llegaban muchas veces primero las canciones y mencionaban como temas de tal película, y después llegaban las películas. En el caso precisamente de esta Blade Runner con Harrison Ford, dirigida por Ridley Scott, como bien lo dices, la música estuvo a cargo de un magnífico músico que además tenía ya algo de experiencia porque había participado en Carruajes de Fuego. Estamos hablando del músico griego Vangelis, que hizo y colaboró con parte del soundtrack, casi todo el soundtrack de la película Blade Runner. Es que él lo hizo todo. Él hizo todo, fue uno de sus trabajos más memorables, porque en las entrevistas que se le hicieron a Ridley Scott, cuando le hablaron de la música, él decía que estaba buscando una música poética pero oscura para ese mundo que él quería relatar. Y se hizo varias pruebas a varios directores y no le gustaba ninguno. Y llegó Vangelis con la música de Harrison. Ridley Scott le coloca una de las escenas no memorables, sino simplemente una escena normal. ¿Qué puedes tú sacar de una cosa como esta? Y era la parte de la búsqueda de Deckard, recogiendo pistas para cazar a los replicantes, y ahí Vangelis saca una música muy hermosa, pero a la vez oscura, porque estoy cazando a alguien, pero esto no es ninguna trama romántica, sino que yo estoy para retirar a personas. Y en esa escena de la bañera, Deckard recogiendo evidencias de una replicante,
hay un sonido impresionante de Vangelis y ahí fue donde Riley Scott lo selecciona. Ok, tú me vas a hacer lo que yo quiero. Y luego ellos colaboraron de nuevo en aquella película que pasó desapercibida, que fue 1492, El Descubrimiento, que no es una obra memorable de Ridley Scott porque es una película muy lenta, muy habla del descubrimiento de Colón y cómo llegó, pero José Carlos, la música es tan buena de cómo hace el viaje Vangelis de Colón, que tú te quedas ahí, viendo la película. Y entonces Blade Runner tiene ese sello personal de Vangelis, porque él dice que a él le encantó crear la música para esa película. Bueno, ha sido hermoso poder darnos un viaje al pasado. 41 años ya de esta película, Blade Runner, con Harrison Ford, que es una asociación prácticamente automática, y saber cómo una película con tanto tiempo, ¿verdad? Todavía tiene gran vigencia. Y eso nos da pie para hablar de nuestro siguiente espacio, nuestro siguiente tema, que son las series. Vamos a disfrutar un poco con las series y vamos a hacer la transición con el tema de la música aquí en la Academia del Séptimo.